Hola a todos, en el episodio de hoy acompañaremos a Adam, un joven con un corazón cálido y una fuerza de voluntad extraordinaria. Después de tantas tormentas, él fue el apoyo que ayudó a Huyen y Ye a superar el dolor. Pero una vez más, el destino decide ponerlo a prueba. Apenas al llegar a la ciudad llena de luces y movimiento en medio de la multitud, Adam se desploma inesperadamente en la oscuridad de la noche. Una grave enfermedad lo golpea de repente, obligándolo a ser hospitalizado para aferrarse a la vida. ¿Será que en ese instante, entre la vida y la muerte, Huyen y Ye alcanzarán a darse cuenta del peligro que rodea a Adam? En medio de un mar infinito de personas, ¿podrá reencontrarse con aquellos que marcaron su camino? ¿O todo quedará como una travesía inconclusa, dejando tras de sí un doloroso vacío imposible de borrar? La respuesta se revelará a continuación. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse esta historia llena de emoción y suspenso. Adam se desplomó de repente en medio de la calle. La puerta entre la vida y la muerte estaba a solo un respiro, pero allá a lo lejos, Huyen y Ye podrán sentir el peligro que acecha a su viejo amigo, o Adam desaparecerá en silencio sin llegar a reencontrarse con ellos. La lluvia nocturna caía sobre la ciudad como si quisiera arrastrarlo todo. Bajo la luz difusa de las farolas, Adam avanzaba con pasos pesados, la ropa empapada, el rostro pálido hasta lo estremecedor. Sus labios temblaban, la respiración era débil, y sus ojos enrojecidos reflejaban el frío y el agotamiento. Sin un techo, sin un lugar donde refugiarse, Adam se detuvo bajo un árbol viejo al borde del camino. Las gotas seguían filtrándose entre las hojas, cayendo sobre sus mejillas hundidas, helándole hasta el alma. En ese instante los recuerdos volvieron de golpe. La imagen de Huyen junto al fuego, la sonrisa de Ye después de una jornada de trabajo, y la risa inocente de Maya. Aquellas pequeñas alegrías aparentemente sencillas habían sido el único refugio que alguna vez calentó la vida de Adam. Cerró los ojos suavemente y se dijo, ojalá todo siguiera aquí. Pero esa dulzura del recuerdo se desvaneció como un relámpago en medio de la tormenta. La vista de Adam se nubló, su cuerpo entero comenzó a temblar. Un gemido débil escapó de su garganta, tan frágil que se perdió entre el ruido de la lluvia incesante. Nadie se detuvo. Ninguna mano se extendió. Solo Adam, solo en medio de la fría tormenta. Y entonces la oscuridad lo envolvió. Adam se desmayó. Cuando despertó, la luz blanca lo cegó por un instante y Adam parpadeó débilmente. El sonido constante del monitor cardíaco resonaba a su lado, recordándole que la vida seguía allí, aunque frágil. Todo su cuerpo estaba helado. Sus manos temblaban bajo la fina sábana. Cada respiración era pesada, como si alguien le oprimiera el pecho. Con esfuerzo intentó mirar alrededor. La habitación era completamente blanca, limpia, hasta el punto de sentirse fría. No había ningún rostro conocido. Solo un médico con bata blanca que escribía en silencio. Al notar que Adam había despertado, el médico se acercó. Su voz sonaba seria, pero con un dejo de alivio. Ya despertaste, vaya suerte la tuya. Lograste superar el peligro. Si hubieras tardado un poco más, quizá no estaría aquí diciéndote estas palabras. Adam tragó con dificultad, su voz ronca y débil. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? El médico lo miró y suspiró. Estuviste inconsciente casi toda la noche. Sufriste un colapso por agotamiento y una deshidratación grave. Pero lo más preocupante fue que te desplomaste bajo la lluvia, tu cuerpo llegó a una hipotermia peligrosa. Por suerte, alguien te trajo al hospital a tiempo. Los ojos de Adam se abrieron de par en par. Su corazón se apretó con fuerza. Entre la angustia y una chispa de esperanza, preguntó con la voz temblorosa, casi suplicante: «¿Esa persona? ¿Quién fue?»
¿Acaso fue Ye? Él está aquí. El médico se quedó pensativo un segundo, luego sonrió suavemente y negó con la cabeza. Tranquilo, no deberías esforzarte. Ahora lo más importante es que descanses. Esa persona se fue en cuanto se aseguró de que estabas fuera de peligro. El pecho de Adam se encogió. Su respiración se volvió más agitada, su mirada buscaba aferrarse a un hilo de esperanza. Su voz se quebró. ¿Por qué no se quedó yo? Yo necesito verlo. Necesito saber si de verdad fue Ye. El médico posó con suavidad una mano sobre su hombro y con una mirada profunda respondió: hay benefactores que llegan como el viento, silenciosos, y luego desaparecen. Quédate tranquilo, sigues con vida gracias a él. ¿Quieres saber su identidad? Tal vez tengas que descubrirlo tú mismo. Adam se quedó mirando fijamente el techo. La luz blanca lo hería en los ojos llenos de lágrimas. En su mente, el rostro y la risa de Ye volvían con claridad dolorosa. Una pregunta lo atormentaba. ¿De verdad fue Ye? ¿O solo una cruel burla del destino? Bajo el techo humilde de una casa lejana, la luz dorada del atardecer cubría todo el pequeño patio. El sonido de los martillazos y del bambú chocando resonaba con constancia. Ye estaba sobre el tejado, sus manos ásperas y curtidas colocaban con destreza cada hoja de palma. El sudor corría por su rostro tostado por el sol, pero su mirada se perdía en la distancia como si buscara algo en otro lugar. Se detuvo un instante, suspiró y murmuró para sí mismo: no sé. ¿Cómo estará Adam ahora? ¿Habrá encontrado la felicidad que siempre quise para él? Huyen, que recogía hojas secas en el patio, levantó la vista hacia Ye. Se acercó con voz suave pero firme: amor. Adam es fuerte y bondadoso. Alguien como él, el cielo no lo dejará perderse. No te preocupes tanto. Ye asintió levemente, aunque sus ojos aún reflejaban inquietud. Apoyó la mano y mirando hacia lo lejos, habló con la voz entrecortada: solo temo que en algún lugar él esté solo sin nadie a su lado. En ese momento, Maya corrió alegremente con una flor silvestre recién cortada en la mano y exclamó con entusiasmo: mamá, esta flor no es bonita, la voy a poner en la ventana de la nueva casa. La risa cristalina de Maya fue como un soplo de aire fresco que disipó parte de la melancolía. Huyen se inclinó, acarició la cabeza de su hija y sonrió con ternura: sí, Maya, qué niña tan buena. Mientras tanto, el perrito Bibi correteaba por el patio moviendo la cola con alegría, llenando el lugar de más vida aún. Tras un breve silencio, Ye miró a Huyen y dejó escapar una frase como una promesa hecha al corazón: donde quiera que esté Adam, yo creo que encontrará el camino de regreso. Estoy seguro de que algún día volveremos a sentarnos juntos en esta casa. Huyen apretó suavemente la mano de su esposo con los ojos brillando de fe. Ese día llegará. El sonido de los martillazos volvió a escucharse mezclándose con el de las semillas que Huyen sembraba y la risa de Maya. Todo formaba una melodía de paz. Pero en lo más profundo, el recuerdo de Adam seguía siendo como un lazo invisible que los mantenía unidos y que dejaba a quienes observaban preguntándose: ¿estará Adam a salvo en este momento? ¿O enfrentando tormentas impredecibles en tierras lejanas? El humo aromático de la cocina se extendía por toda la nueva casa de bambú. En la pequeña cocina, Huyen se inclinaba sobre la olla de sopa que hervía suavemente. El crepitar del fuego se mezclaba con el olor de las verduras cocidas y el pescado guisado, formando una melodía familiar de felicidad. Sus manos se movían con destreza, pero en sus ojos brillaba una ternura que parecía depositar todo su cariño en cada plato. Afuera, Ye acomodaba la mesa.
Su rostro bronceado resplandecía con una sonrisa y sus ojos reflejaban la alegría sencilla del momento. Mientras colocaba los cuencos y los palillos, llamó en voz alta: «Maya, ven a comer con el tío Ye». Maya seguía sentada inocentemente sobre la cama de bambú, balanceando las piernas al ritmo. En sus manos tenía un cuaderno viejo y balbuceaba las sílabas B, A, Pa, M, E, mamá. Al escucharla, Ye soltó una carcajada. Se acercó y le acarició la cabeza. «Maya es muy lista. ¿Quieres ser maestra cuando seas grande?» Maya levantó el rostro, sus ojos brillaban como estrellas. «Sí, voy a estudiar mucho para enseñar a los niños a leer». Huyen salió de la cocina con un plato de pescado guisado aún humeante entre las manos y rió conmovida. «Con que estés aquí con tus padres así, ya es el regalo más valioso». Los tres se sentaron alrededor de la mesa sencilla, la sopa caliente, un plato de verduras frescas y unas rebanadas de pescado guisado que perfumaban el aire. Las risas resonaban dentro de la nueva casa de bambú, mientras el perrito Bibi ladraba feliz en el patio. En ese instante, aunque la vida todavía era dura, la calidez se sentía en cada mirada, en cada risa. La felicidad a veces no es más que eso, una comida compartida después de tantas tormentas.